Buenas tardes a todos. Juan ha adelantado un poco parte del discurso, va a ser muy breve, no os voy a robar mucho tiempo, ni a ellos tampoco, porque al final lo que interesa es presentar el álbum, El Violín Invisible. Pero bueno, básicamente el proyecto de Solé es muy interesante porque aúna el tema de la lutería y el tema de las grabaciones, prestigiando al intérprete sobre todas las demás cosas y en casos como el del disco que presentamos hoy, también el instrumento. Hemos comprobado por músicos y por nuestra experiencia personal que existe un gran vacío en este país a nivel de, bueno, en cuestión de salas de concierto y de recitales de música de cámara que se salgan un poco fuera del circuito montado, ¿no? Armado. Y un poco la iniciativa que tenemos, aparte de grabar discos dedicados y concentrados sobre todo en repertorio de calidad y contando con intérpretes de primera fila, instrumentos de alta gama, es el hecho de poder pasear esos repertorios y esas grabaciones por salas de concierto que bueno, ahora mismo estamos intentando sacar adelante, ¿no? Es un proyecto muy bonito porque de alguna forma se establece también una sinergia entre Madrid y Barcelona, que también es lo que estaba comentando Juan, ya que Solé Luthiers tiene una sede en Barcelona maravillosa, una gran casa antigua de techos altos donde vamos a poder ofrecer recitales y también presentaciones homólogas a las de la Quinta de Male, porque es nuestra pretensión, pues eso, establecer un canal directo Madrid-Barcelona, tanto a nivel de presentaciones como a nivel de conciertos y bueno, también de grabaciones de discos. Entonces, bueno, el catálogo de Solé Recordings ahora mismo pues se limita prácticamente a 3 productos, que El Violín Invisible y Winter in Flames, que es un disco de la violonchelista Amparo La Cruz, que se presentó la temporada pasada aquí en la Quinta de Mahler, pero existen ya 3, 4 o hasta 5 proyectos ahora mismo en fase de grabación o de producción que, bueno, editaremos en breve, a partir de dentro de unos meses, una cosa así, a partir de enero. Y bueno, luego tenemos aquí un libro del que, bueno, hablará también Antoni dentro de un rato, que forma parte también de este proyecto tan especial y que consiste un poco en prestigiar o iluminar los instrumentos de alto nivel que, bueno, por fortuna Solé Luthiers, a los que Solé Luthiers tiene acceso, gracias a la asociación con la Warner Society. Y bueno, pues también es nuestra pretensión poder documentar los instrumentos que se van a emplear en las grabaciones y que también con los que esperamos poder contar en los recitales y en los conciertos que formen parte de nuestro ciclo, pues con estas ediciones magníficas que, bueno, tienen una producción hecha en Suiza, si no me equivoco, ¿no? En Alemania en este caso. Pero Darling es... De Frankfurt. Ah, de Frankfurt, vale. Pensaba, no sé por qué sí. Estaba convencido, no sé por qué Suiza es de Warner Society. Ah, vale, por eso, me confundí. Y bueno, pues en principio este es el plan general y poco a poco pues iremos poniéndolo en marcha. Ahora mismo estamos sentando las bases y bueno, pues El Violín Invisible es una primera pieza de todo este engranaje. Así que nada, sin más yo creo que queda un poquito claro el tema y os cedo la palabra. Gracias, David. Bueno, yo empezaría hablando, evidentemente la prioridad pues se la tenemos que dar al violín con el que tú has grabado este programa. Te quería preguntar al principio, pues es un Stradivari de 1711, no es tuyo, aunque si lo llevas aquí, no has hipotecado tu casa para comprarlo. Y entonces te quería preguntar un poco cómo llega ese instrumento a tus manos para grabar este disco. Me lo dio Tony básicamente, esto es la manera más rápida de explicarlo, ¿no? La verdad es que yo no tenía el conocimiento de que este disco se iba a grabar con este violín hasta poco tiempo antes de las fechas de grabación. Las fechas estaban puestas y yo sabía que iba a venir un regalito, un instrumento que sería muy bueno o increíble, pero en ningún caso se había hablado de un Strat, se había hablado de Guarneri, que tampoco estaba mal, se había hablado de estos instrumentos que te hacían la boca agua en un momento, ¿no? Pero realmente yo recibí un mensaje 2 días antes de la grabación que decía el mensaje: Antonio está en Barcelona, ¿no? Antonio, ¿quién es Antonio? Pues era Stradivari, ¿no? Y llegué a la sede de Solé Luthiers
noticias y ahí estaba el instrumento, que claro, todo el mundo lo miraba, ¿no? Que es lo que pasa con los instrumentos tan mitificados, ¿no? Que todo el mundo lo miraba y le daba vueltas y claro, el instrumento no tenía ningún sentido de mirar si no sonaba, ¿no? Entonces el primer momento de ver el instrumento y empezar a tocar fue pues el momento de conocer a alguien y que no sabes casi ni cómo se llaman, ni dónde vienen, ni qué hacen, sino a través del sonido, ¿no? Y así es como llega a mis manos, que estuvo pocos días y pocas horas, pero fue muy intenso, y ahora esta mañana he vuelto a seguir la conversación que dejamos pendiente cuando me volviste a contar. Y Antonio, vosotros habéis hecho un estudio, o sea, este instrumento lo conocéis muy bien, ¿no? Porque además de cogerlo, lo habéis mirado, lo habéis estudiado, habéis intentado un poco reconstruir su cronología, a ver un poco por las manos por las que ha pasado. Habéis hecho un estudio que luego veremos, que está recogido en este estupendo libro, ¿no? Que tiene, voy a intentar abrirlo, que tiene fotos además del instrumento, lo veremos, pero fotos Sí, a tamaño 1, natural. Aquí lo vemos desde todas las perspectivas. Y quería un poco que me explicaras un poco el momento en que de repente ese instrumento se vuelve, lo digo, accesible a todos, digamos, sale del que fue el piso de su último dueño, que además tiene una historia muy peculiar porque se lo quedó en circunstancias también bastante peculiares, y un poco que nos contara la historia de este violín, ¿no? Este violín se llama Ex. El nombre por el cual se conoció este violín la mayor parte del siglo XX es Ex Vogelweide. Pero nosotros nos hemos permitido la licencia de rebautizarlo y rebautizarlo con el nombre de Ex Tartini Ex Vogelweide. Hemos puesto el nombre primero de Ex Tartini porque encontramos, tirando del hilo de sus anteriores propietarios, encontramos un hilo que nos llevaba directamente a un personaje tan importante para la historia del violín, tanto como intérprete como compositor, como es Giuseppe Tartini. Tartini es el primer gran violinista del cual se conoce que él poseía un Antonio y que había tocado con un Antonio Stradivari. De hecho, él tuvo dos. Tuvo otro que es el Ex Tartini Ex Kempinski, que está ahora mismo creo que en Estados Unidos. Y este que nosotros pues tuvimos la fortuna, porque se ha estudiado mucho sobre los Stradivari y descubrir cosas nuevas sobre ellos es realmente muy difícil, de encontrar esta pequeña pista en los archivos de los Hill, a través de David Hill, al cual siempre le vamos a dar las gracias, que está en Londres y custodia los archivos de la familia, y nos llevó directamente con Tartini. Después de Tartini pasó a manos de Veracini. Después de Veracini hay un par de momentos en la historia en que hay un hueco y no sabemos qué pasa. Después vuelve a aparecer en las manos de Bossier, que tiene el mismo nombre de uno de los Stradivari de Sarasate, aunque nunca hemos podido saber realmente si este Bossier es el mismo Bossier de Suiza o es el Bossier americano que coleccionaba instrumentos. Y después pasa a manos de distintos dealers, especialmente de los Hill, que lo venden dos veces. Por cierto, si alguien ha sabido hacer negocios que en el mundo de los instrumentos son la familia Hill, aparte de mangonear todos los instrumentos del mundo para hacer ver que eran cremoneses. O sea, gracias a los Hill tenemos la mayoría de instrumentos de la Escuela de Venecia con cabezas cambiadas que son de Cremona, y la mayoría de instrumentos de Nápoles con cabezas cambiadas que son de Milán, para intentar sacar más dinero. Pero aparte de esto, digo esto porque siempre hay una mitificación a esta familia y no dejaban de ser unos piratas ingleses, pero piratas. Bueno, los piratas eran ingleses, ¿verdad? Es una buena apreciación. Corsarios, sí. Pero, bueno, también hicieron cosas interesantes y, bueno, y tenían una habilidad increíble para vender. Este violín, por ejemplo, lo vendieron y revendieron 3 veces. No está mal, ¿no? En, no sé, 6 o 7 años. Te lo compro, no, me lo compras,
me lo vuelvo a quedar, me lo vuelvo a vender y te cobro una comisión y otra vez lo vuelvo a vender y te vuelvo a cobrar una comisión. Fantástico. Y la cuestión está que después este violín entró en un momento oscuro de la historia, y es que Vogelweit era un belga que vivía en Alsacia y era bilingüe alemán-francés, y fue el hombre reclutado por la SS para ser el experto en básicamente confiscar, robar obras de arte de prisioneros de la colectividad judía y del Estado francés cuando los alemanes invaden a Francia. Y Vogelweit era el hombre que literalmente cogía los instrumentos, los evaluaba, los empaquetaba y los enviaba hacia Alemania. Para que entendáis la importancia para la SS, para el gobierno alemán de este departamento, el último escamote de alemanes que marchó de París fue un convoy de la SS artística, que le llamaban. En el ser divertido, SS artística. O sea, intentaron robar obras de arte hasta el último minuto. Y de hecho, claro, tiene lógica, porque si estás en París y te tienes que marchar, ¿qué te llevarás? No te vas a llevar la Torre Eiffel. Mejor llevarte algún violincito, o no sé, alguna pintura, o algunos diamantes, no sé, algo así, ¿no? Y Vogelweit tuvo este violín, y hay un hueco ahí un poco extraño, pero hemos de decir en desagravio a Vogelweit que pasada la segunda, o sea, él lo retuvo en su poder, y pasada la Segunda Guerra Mundial se le preguntó 1000 veces y se examinó si tenía una procedencia ilícita, y parece ser que él pudo documentar bien que no había sido de nadie, ni que hubieran matado, ni que hubieran abusado de él, etcétera, etcétera. Esto lo salva para la posteridad. Después Vogelweit, de cierta manera pagando su colaboración con los nazis, tuvo que vender este violín, y lo vendió a un dealer en París, un dealer que no diré el nombre porque aún sigue vivo, y la verdad es que le pagó una miseria por este violín. Vogelweit estaba marginado y apartado por su colaboración con los nazis, y le pagó muy poco. Después este violín se fue para Alemania, para la casa Hammer, estuvo dando unos surcos más aquí, allá y aquí, y al final la última vez que estuvo en venta estuvo en nuestras manos. Después de esto dejó de estar en venta, y el propietario actual lo ha vuelto a poner en venta a 1 millón más. O sea, si alguien está interesado en esta sala, nosotros... Pero el precio, ¿cuál es? Simplemente para saber si podemos... Ahora mismo está a precio de 6 millones de euros. 6 millones de euros, sí. Exacto. ¿Qué hemos de decir? Que no es un precio tan alto para un Stradivari. Para que os hagáis un poco la idea, hay no más de unos 450 o 500 Stradivari en el mundo, y no hay más de unos 10.000 instrumentos en el mundo de alto nivel. Digamos, instrumentos a partir de unos 100.000 euros de precio. 10.000 instrumentos es realmente muy poco. Pensad que, por ejemplo, la producción de pinturas de Picasso y Miró superan con creces este número, casi lo doblan. Estamos hablando solo de estoy hablando de todos los mejores luthiers de la historia de la lutería, solo hay 10.000 instrumentos, es realmente muy poco. Esto nos hace pensar que los instrumentos van a seguir subiendo de precio. Es así. Perdón, por curiosidad, el de Sarasate, que creo que está en el teatro... En el conservatorio, sí. En el conservatorio, ¿qué precio estimado? Vamos, esto es como pedir ahora mismo ¿qué precio tiene la ronda de noche de Rembrandt? Digo por curiosidad. A ver, el violín de Sarasate, el Exvosier, está considerado como el tercer mejor mundo en conservación. No sé si sabíais este dato, pero es uno de los mejores violines del mundo. Stradivari está en Madrid. Tranquilamente debe estar al menos en 15 millones. 15 millones. Al menos. Al menos. Lo que pasa es que cuando tienes un violín con tan excepcional estado, si pidieras 20 también estarías en precio. Es un violín que Sarasate lo cuidó muy especialmente, y que además en los últimos, no sé, 70 años, ¿no? 80 años,
nadie casi lo ha tocado. Aquí hay uno que lo toca. ¡Wow! Sí. Pues es un rarísimo privilegio. Sí, sí. Hay gente que se opone a estos temas. Yo creo que ha de haber violines que no se toquen. Y hay muchos que se tocan, pero si no, los violines se gastan, se rompen y simplemente dentro de 200 o 300 años nuestros descendientes no van a tener la oportunidad de tocar con estos instrumentos. Yo creo que es bastante injusto. Ha de haber unos cuantos que están apartados. Y Josep, ¿qué sensación tuviste al tener ese Stradivarius en tus manos? Hombre, es difícil de describir con palabras porque es una cuestión básicamente a través del sonido, ¿no? Y a través de lo que el instrumento te da y lo que tú tienes en tu ideal de lo que suena, ¿no? Esos instrumentos, una de las pocas desgracias que tienen los instrumentos de esta gama y tan caros y tan imposibles de tocar, es que muchas veces las personas que los tocamos, o los intérpretes que son los que tenemos la función de tocarlos, aunque lo parezca, no somos las personas que más los disfrutamos, y solamente los que más los sufrimos. Sí, por eso hay gente que tiene instrumentos, que es pocos, pero los que se han comprado instrumentos en propiedad, violinistas que tienen instrumentos, hablan de un periodo de 1 año y medio, 2 años, de poder llegar a conocer el instrumento, de las capacidades que tú le das, todo lo que tú sabes sobre el violín y lo que el violín lleva 300 años, digamos, recibiendo, ¿no? Por lo tanto, desde mi punto de vista y a nivel un poco más filosófico, cuando te llega un instrumento de estas características que lo han tocado muchas personas y ha vivido 1000 historias, es casi como conocer a una persona que sabes que se va a ir los 3 días, ¿no? La vives muy intensamente, la quieres conocer, quieres que te explique muchas cosas, en este caso a través del sonido. Tú le quieres explicar muchas cosas porque la quieres conocer, pero a veces se deja que le expliques, a veces quiere hablar ella, ¿no? Y esta es una conversación que estamos todo el rato buscando, ¿no? Por los pocos días, por las horas incluso, ¿no? Los colegas del Cuarteto Quiroga tienen que tocar, los que están aquí al lado, y les dan unas horas, ¿no? Para probarlos, no se los llevan a casa. Entonces tienes que ir buscando cuál es tu ideal de lo que eso puede sonar, que a la vez es tan complicado que suena una cosa muy diferente a 20 metros. Porque esto muchas veces no se sabe, uno se cree que toca un instrumento y lo que uno recibe en el oído es lo que al final suena, y el público, ¿no? De una gran sala de 2000 personas o incluso de 400 recibe, ¿no? Y esto de ejemplos con colegas, con ese instrumento, con otros instrumentos, de llegar incluso a tener la sensación que estás rascando como un animal el instrumento, en el que no tienes ningún tipo de calidad de sonido hacia tu oído, pero en cambio te vas a 20 metros y no suena ni una sola nota rascada, ¿no? O con una calidad de sonido que tú no lo esperas. Por lo tanto, jugamos como muchas cosas en el violín, ya violín normal, que es una ilusión. O sea, el sonido es una cosa que nosotros creamos a través de lo que nos dicen y lo que creemos que debe sonar fuera, ¿no? Por lo tanto, o vamos fuera a ver cómo suena el instrumento con una persona que toca similar a ti, o escuchas la grabación de algo que has hecho que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tú tocas, ¿no? Hoy mismo que hablaba, ¿no? Yo recordaba el instrumento de haberlo tenido 4 días en mis manos, pero más recordaba, porque lo he escuchado más, evidentemente, el disco, ¿no? Entonces, el archivo sonoro en mi cabeza era lo que sonaba fuera de lo que yo tocaba. Esta mañana nos hemos encontrado, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Estos 2 años bien? Sí, yo también. Y le dice, y resulta que era otra historia, ¿no? La percepción auditiva desde 2 centímetros a lo que es fuera no tiene nada que ver, ¿no? Y durante esta semana que lo voy a tener, esta semana que viene, que ya toca el último concierto, pues voy a ver qué descubro de nuevo, ¿no? Porque al final recuerdo Ivry Gitlis, el gran violinista, que decía que cuando se compró su instrumento tardó 1 año y medio en poder saber qué podía hacer, ¿no? Y había tocado ya varios Strats y varios instrumentos, ¿no? Por lo tanto, la palabra con ese instrumento es que los Strats, que por lo menos los que he tocado yo, son instrumentos un poco caprichositos, ¿sí? Son instrumentos que no se dejan llegar a, bueno, que va a tocar, ¿no? Y toca como quieras tú. No es esta la sensación. Y hablando con colegas que han tocado también Strats, que aquí hay, curiosamente hoy hay varios, todo el mundo dice lo mismo. Sí, son instrumentos increíbles, son instrumentos de una calidad increíble, con unas cualidades que se ven a la primera nota, pero cuidado con la personalidad del instrumento porque son damiselas y al cabo de un rato te dejan 1 nota, 2 ahí, pero si no aprietas y te dice, ¿cómo? A mí no me aprietas, ¿eh?
Y te lo dice rápido, y no es muy fácil de tocar en ese aspecto. Es muy divertido porque es como conocer a una persona que no se deja conocer y de vez en cuando, ¡pum!, te dice algo, ¿no? Y esta es un poco la sensación que tengo con este, pero también con otros grandes instrumentos que he tenido en mis manos, hasta que evidentemente un día llegue, que si no llega tampoco pasa nada, que te enamoras del instrumento, ya no puedes vivir sin tocar ese instrumento, porque ahí sí es, ahí el instrumento ya te habla el mismo lenguaje, idioma, vocales, consonantes, que tú necesitas de un instrumento, ¿no? Y es la famosa mitología de esos instrumentos, que hay mil anécdotas de grandes violinistas, ¿no? Del sonido realmente, el instrumento sí te da sonido, pero el sonido al final lo acabas creando tú a partir de tu ideal, ¿no? A partir de los recursos que puedas tener y de la creencia un poco también, de lo que pasa fuera de tu oído, ¿no? Recuerdo hace un par de años, en Chicago, revisando un instrumento nuevo y apretaba aquí, apretaba allá, y a ver qué hacíamos, y yo le pedía disculpas al decir que no reparaba el instrumento, perdone que estoy apretando demasiado, ¿no? Que suena muy rascado, y me dice, usted no sabe lo que es hacerle un reglaje de violín a Midori, ¿no? Midori, gran violinista, dice, no se escucha ni una sola nota cuando toca, es todo sonidos rascados, todo es ruido, ¿no? Y porque está muy acostumbrada a llevar tocando con Guarneris Strass desde que tenía 7, 8 años o 10 o 11, ¿no? Y está muy acostumbrada a saber que el soporte del instrumento, lo que aguanta el instrumento aquí, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa afuera. Y también se dice en muchos documentales, los documentales de violinistas de Heifetz, ¿no? Todo el mundo conoce a Heifetz por sus grabaciones. La mayoría no hemos tenido la opción de escucharlo en directo y creemos que su sonido es el que sale de las grabaciones a 1 metro o menos de 1 metro de lo que tocan, ¿no? Y es increíble, es una cosa apabullante, ¿no? Pero lo que la gente que lo ha vivido y te explica que lo ha vivido en una sala grande a 20, 40 metros, se ve que era realmente pura miel, digamos, era un torbellino, ¿no? Lo cual, en este caso, cuando lo grabamos, sí intentamos con el técnico de sonido crear un poco la ilusión de las tres cosas, ¿no? de la cosa del público, de lo que se escucha afuera, pero no solo esto, de mi sensación, que no era real porque el micrófono estaba a 1 metro, los 2 primeros micrófonos, y el segundo ya estaba a 6 metros, y poder encontrar la mezcla de que no escuchas desde el violín ni de muy lejos, ni todo lo que yo hacía, ¿no? Pero esto ya ahora se puede hacer, digamos, este tipo de ilusión. Quería preguntarte algo más, no sé si... Bueno, yo quería hacer un pequeño inciso desde la lutería. A ver, yo creo que en general los grandes instrumentos son poco gratos para los músicos. Y curiosamente, si engañas a veces a un músico, cosa que tampoco es tan difícil, a veces sí, a veces no, pero instrumentos muy mediocres pueden parecer que son más interesantes que alguien que lo toca. Y realmente creo que estos grandes instrumentos están en cierta manera hechos para oírse desde fuera. Sí, ¿no? Y creo que ahí en vuestro taller, ¿no? Pues se puede explicar esto, ¿no? Sí, o sea, tú a veces puedes dar un Stradivari a alguien y realmente tienes que tener una educación muy grande para enterarte. Y, oh, está bien el violín, bla 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 bla. Y después le das, no sé, un instrumento francés del 19 que suena como una trompeta y, este tiene más cuerpo, ta. Hay un tema de que yo creo que la gran satisfacción de estos instrumentos, más que tú tocándolo, es el público oyéndote. Esto siempre lo he pensado. Y de hecho creo que es lo natural, porque los instrumentos se han hecho para las salas de conciertos, ¿no? Pero los músicos, los grandes instrumentos aquí, alrededor tuyo, te dan una sensación muy extraña. Y hay casos de algún violín muy importante o algún cello que es casi sordo alrededor tuyo. Hay algún cello de Stradivari, por ejemplo, que tocas y no te da nada. Y en cambio fuera es absolutamente extraordinario. O sea, son instrumentos muy caprichosos, como has dicho. Muy caprichosos. De lo caprichoso pasamos a lo invisible, ¿no? No se ve. Es el tema de tu disco y del programa. Quería preguntarte, bueno, cómo has llegado a armar, según qué criterios. Bueno, desde fuera algunos son evidentes, ¿no? Son compositores catalanes del siglo XX, pero cómo has llegado a armar este tipo de programa
Y luego, explícanos también el título del violín Bueno, invisible. el título viene un poco antes el título ha ido progresando. La razón del título, por varias razones, lo cual es también medio divertido, porque cuando uno ve el disco y no sabe por qué es el violín invisible, pues lo primero que ve es que hay una obra de Albert Guinovart que se llama Violín invisible, entonces bueno, ya está, ¿no? Eso fue a posteriori esta obra. Yo hablé con Albert y le dije, mira, tienes que escribir una obra para violín y se va a llamar Violín invisible. O sea, no puedes coger pobre ni el título. Nunca había escrito para violín solo y era su primera obra. La idea de este disco al principio era poder un poco jugar con esto que estamos hablando ahora tan interesante, ¿no? Que es la percepción y la mitología del sonido del instrumento, no tanto del nombre del sonido, sino del sonido en sí mismo, ¿no? Entonces se planteó hacer una grabación de varias obras, que al principio había algunas que están y algunas que no están, de obras que yo me sentía cómodo, de compositores que yo quería tocar música suya y me apetecía que escribiesen para mí, de obras, arreglos de compositores que no escribían para el violín, pero que a mí me apetecía tocarlas con el violín. Por tanto, el violín invisible empezó a ser un poquito la parte de compositores que yo apreciaba, cómo veían el violín, no siendo algunos violinistas, solo 3 de los que están en el disco, y los otros cómo utilizaban el instrumento un poco de manera totalmente diferente, ¿no? Desde el pianista de Guinovart hasta Josep Solé, que escribe óperas de 9 horas sobre la vida de Cristo. Entonces me interesaba, bueno, ¿qué va a hacer este hombre con el violín, ¿no? Y ha escrito solo 2 obras de 12 minutos y la otra que ya ocupa casi medio disco, pero no ha tocado nunca el violín. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es la concepción del sonido de un violín para compositores que a mí me interesaban la obra? Esto es el primer, digamos, génesis de lo que es el disco, ¿no? Aparte de esto, como contaba, el disco se tenía que grabar con varios instrumentos. No sabíamos que sería un Strat, no sabíamos cuántos instrumentos íbamos a tener accesibles. Entonces se iba a decir el nombre de los instrumentos, pero no se iba a decir qué tocaba, cuándo. Eso se ha hecho muchas veces al revés, que es que tocas las obras y vas diciendo esta obra está tocada con este instrumento, entonces bueno, sí, se nota mucho cuando este es Stradivari, ¿no? Pero del otro se toca, pues ese es Amati, se nota que tú lo ves, es un Amati, ¿no? Romper un poco este mito, sobre todo a nivel discográfico, porque en una sala de conciertos sí puedes notar muchas diferencias, sobre todo si es muy grande. Entonces el violín invisible ya tenía otra digamos, razón de llamarse así, que es ¿dónde está el violín? O sea, bueno, esto ¿dónde es un está juego el disco? que puede Sí. hacer el que compre el disco. Sí, un Que poquito. escucha un poquito. y adivina, bueno, puede adivinar. Sí, no hay sugiere, 40 violines, pero sí. Pero ¿dónde está el Stradivari? Bueno, el Stradivari está bastante en el disco, es casi la mayoría del disco, porque eso es un poco lo que acabó pasando. Yo tenía los 4 instrumentos allí, o los 3 instrumentos, y empezamos a... Yo no sabía qué grabaría con cada cosa, entonces empecé a tocar y siempre volvía al Strat. Volvía a tocar con el Contreras, con el Guillani, y siempre volvía al Strat, entonces al final costó mucho no grabar casi todo el disco con esto. Bueno, eran 2 grandes instrumentos. Eran 2 grandes instrumentos. Era un sí, Josep sí. Guillemí padre y un Joan, sí, y un Contreras, y son 2 super grandes instrumentos. O sea, claro, competir con el Stradivari y Extartini es difícil, evidentemente. Sí. Total, que al final tiene varias significaciones el nombre del título del disco, y la cuarta o la quinta sería esta de hoy, que hoy viene, pero pasado mañana estará invisible porque no lo tendré en mis manos, ¿no? Entonces al final el nombre de la obra, que los compositores que escriben para violín, algunos no habían escrito nunca para violín, o es la única obra que han escrito para violín solo, y siempre encargos especiales para amigos, ¿no? A Salvador Bretón se la pidió Manuel Guillén, por favor, porque eran muy amigos. A Bretón no le gusta escribir para instrumento solo, no solo para violín, sino para flauta, le gusta la sinfonía. Entonces, bueno, hizo la piececita que le llama a él en una tarde, y resulta que hay muchos violinistas que lo incorporan en su repertorio y le hace como gracia, ¿no? Esa piececita la tocáis mucho, pero yo, a mí no me gusta, ¿no? Y dos obras son, no sé si me equivoco. Sí, 2 obras son encargos directamente, sí. tuyos, ¿no? Albert lo conocía, no había escrito nada, había escrito alguna cosa para violín y piano, había escrito cuartetos, que habíamos tocado con cuarteto también, pero no había escrito nada para violín. Entonces, Albert Guinovart, como compositor, si lo conocen, y si no lo conocen les insto a que lo escuchen, es conocido básicamente por su uso de la melodía, digamos, una melodía que escuchas la obra y sales del concierto y cantando la melodía, ¿no? Una manera de componer que no es lo habitual, digamos, en el siglo XXI, y hay gente que le gusta más y hay gente que le gusta menos. Y yo le insté a que hiciese esto, pero con un violín solo.
lo que ha pasado con la obra, que hoy tocaré al final, es que nadie, ni de que conozcan o de que lo va por una banda y lo odien porque no le guste ese tipo de música, o que no sepan que es innovar, no lo reconocen porque empezó a experimentar con todos los recursos que tenía con el violín que nunca ha tocado, o con lo que había escuchado, se había escuchado las sonatas 16, se había escuchado las partidas de Bach, se había escuchado mil cosas para encontrar una inspiración de cómo utilizar el instrumento. Pues le salió una piececita que veréis que al final no tiene absolutamente nada que ver con su lenguaje habitual de melodías y de acompañamiento, porque él es pianista y se acompaña a sí mismo, o bien utiliza un instrumento melódico y utiliza la armonía. En el caso de Francesc Guzmán, que es un chaval que tiene ahora 24 o 25 años, yo realmente no lo conocía, como él es violinista, estudiaba en Barcelona, y de proyecto de final de grado, de golpe, pues la gente pues hace proyectos, pues no sé, el violín de Paganini, ¿no? O la obra de un conde Vicento, y hace un trabajo sobre una cosa que le interesa mucho. Y este chaval hizo un concierto para violín de orquesta y se lo tocó en su final de grado y me mandó la grabación, me quedé muy impresionado. Un concierto de 25 minutos o 30 minutos, un lenguaje muy diferente. Entonces le pedí, y fue la primera vez en su vida que alguien le pidió un encargo y encima para un disco, ¿no? Y bueno, en este caso, que también me gustaría explicarlo, una de las condiciones que me puse para grabar este disco es, que sonará raro, pero después explicaré por qué, es que no comuniqué, aparte de los dos encargos, no comuniqué a ningún compositor que yo iba a grabar este disco, ¿sí? O sea que no trabajé ninguna de las obras que están grabadas con ellos, pero expresamente, o sea, no porque no quería, sino porque conceptualmente yo quería tocar esas obras como si esos compositores ya no estuviesen, digamos, ¿sí? Tratar la obra igual que si fuese Beethoven, Bach, Turina, cualquier obra que uno la recibe, tiene la cultura que tiene, le explica algo y la toca, que es lo que al final va a pasar dentro de los siguientes años cuando los compositores pues ya no estén, ¿no? De los 8 compositores o 7 compositores que hay, todos evidentemente han recibido su disquito, se han escuchado su obra seguramente. Queja no ha habido muy fuerte, digamos, por lo menos que me haya llegado a mí. Muy fuerte, quedaos con el dato, Unos más contentos que otros. Pero este chaval, por ejemplo, sí que es una cosa que me parece parte de nuestro oficio, digamos, sobre todo a las personas que nos dedicamos a tocar música. Pero bueno, no podemos llamar al compositor por teléfono, ¿no? O sea, no podemos llamar a Mozart y preguntarle, ¿no? Y tenemos que basarnos sobre muchas cosas muy largas de explicar, pero entonces este chaval que era el más joven, ¿no? Escribió la obra, me la mandó, y yo encontré que era una obra con una turbulencia interior muy bestia, ¿no? Me recordó mucho a la sonata de Bartók, me recordó mucho a obras que no me hacían sonreír solamente, sino que me revolvían, ¿no? Y el chaval, como la había escrito él, pues la quiso estrenar él, ¿no? Yo quiero tocarla antes de que la grabes, tú la quieres tocar, ¿no? Entonces yo fui al concierto y la tocaba totalmente diferente de cómo la había concebido, porque la había visto así, ¿no? Entonces la obra en sí misma empezó a tomar una vida que yo tenía totalmente, estaba claro que lo iba a tocar como la sentía, y él no me pudo explicar antes de grabar el disco, porque él vive en Frankfurt, como quería que lo tocase, ¿no? Yo tenía la partitura como si fuese una obra de un compositor que ya no está, ¿no? Él escuchó el disco, escuchó la obra y evidentemente escuchó otro rollo de lo que tenía en la cabeza, y le ha costado un tiempo acostumbrarse y un poco a aceptar que esto muchas veces los compositores vivos nos encontramos los que... recuerda que nos están grabando, ¿eh? No pasa nada. No hay nada que esconder, ¿no? El punto de la aceptación de que cuando se hace una obra musical, una obra maestra o no maestra, pero una obra, digamos, en la cual estás solo en papel y estás muy lejos del sonido que después van a producir, entre comillas siempre, ya no pertenece físicamente al autor, sino que tenemos nosotros la responsabilidad de imaginarnos cómo nosotros lo vemos, o con un concepto, digamos, no por ser diferentes ni mucho menos, sino por el punto de vista
que lo hemos vivido. O sea, si no podríamos tocar Bach, sería prohibido, ¿no? Sería, es que no sabemos cómo. Eso era una cosa que molestaba mucho a Stravinsky, por ejemplo. Bueno, que detestaba en realidad el intérprete precisamente como intérprete. Dice, no, es que, ¿qué significa que uno interpreta? ¿No? Lo que está escrito, no pero se ahora puede. se rasgaría las vestiduras si escuchase según qué grabaciones, que son muy famosas, lo cual es algo muy inevitable. Sí. En algunos casos, los compositores, entre comillas, más neuróticos, ¿no? Que tenía yo más miedo, a ver, me va a prohibir que saque el disco, me va a decir que no le gusta, ¿no? Por suerte la aceptación ha sido, no ha habido consecuencias graves. Con Albert Guinovar sí es el único de todos los compositores que cuando recibí la partitura no entendí realmente muy bien cuál era su concepto de la obra. Y ahí sí le pedí que me lo tocase en el piano, entonces, porque no concebía el violín de una manera pues muy diferente. Yo había una ligadura y claro, en el piano una ligadura es un acento, digamos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo tocaba ligado y él no quería eso, quería que sonase como en el piano. Entonces, para concretar un poco cuál era su idea de la obra, ahí sí tuve una tarde de 45 minutos o una hora y media que estuvimos casi intentando imitar, entre comillas, lo que él concibió con el piano, que curiosamente Gurman también lo hizo en el piano, todo ese violinista concibió la obra fuera no tenía el violín, lo cual es una anécdota que, bueno, al final espero que no traiga muchas consecuencias, pero... Y quería preguntar hoy qué nos ibas a tocar de las piezas que... Hoy voy a tocar esta obra de Albert Guinovar, que se llama El violín visible, que es por eso el título, me hace mucha ilusión tocarla aquí. Y después voy a tocar una pieza que, aunque los organizadores no lo saben, voy a pedir que se cierren las luces por la razón siguiente. Es un compositor que se llama Pem Masana, después. Primero no. Pem Masana es un violinista, amigo mío desde la adolescencia, que estudió en el conservatorio y hizo su grado superior y todo, y de golpe, como muchas personas y colegas, en un momento dado, la manera de funcionar del negocio, del circuito clásico le quemó, ¿no? Empezó a un poco salir de este mundo, pero le gustaba mucho tocar el violín, y entonces lo que hizo fue emigrar y se fue a hacer viajes por Francia y por los Balcanes, y empezó a conocer pues, gente que tocaba el violín con otro concepto tan súper diferente de lo que es el mundo académico, ¿no? Entonces empezó a experimentar, tocaba con los gitanos, quería aprender cómo se hacían los trinos, cómo se hacía esto, ¿no? Entonces esta obra que tocaré hoy, por eso voy a pedir que se cierren las luces en ese momento, es una obra que él no concebió como obra, pero sí como una experiencia, y se coló en una iglesia de París, por eso se llama París 2002, y que por el pase en el 2002. Entonces se coló en una iglesia de París al final, antes de cerrar la iglesia, una iglesia pequeñita, y empezó con el violín a imitar, digamos, los sonidos que en invierno, pues con las pequeñas heridas que hay en las iglesias, ¿no? Entra el viento, empezó a imitar el viento con el violín, y entonces nadie se enteraba que el violín estaba ahí, ¿no? Empezaron a sonar las campanas, empezó a imitar el sonido de las campanas, nadie sabía que estaba ahí, y de golpe, cuando vio que ya todo el mundo se había ido, ya no quedaba ni el monaguillo ni nadie por ahí haciendo nada, empezó a improvisar, digamos, a su merced, digamos, ¿sabes? De lo que le apetecía. Le gustaba la película de Pulp Fiction, y de golpe empezó a tocar la melodía de Pulp Fiction, pero en modo medieval, ¿no? Cosas así, ¿no? Y él se grabó en esta experiencia. Entonces vino alguien, perdone, pero ¿usted qué está haciendo? Y usted se tiene que marchar, ¿no? Vale, ya me voy, guardo esto y me voy. Y empezó a imitar pues, los sonidos también, ¿no? Con los armónicos, ¿no? Que si el diesire, que sonaba un órgano por allí, no sé cuántos. Y al final de la obra pues vuelve a imitar otra vez el viento. Pues una experiencia que de los 30 minutos de adrenalina que él vivió en esa iglesia, yo lo escuché una vez en una grabación y le dije, perdona, esto lo tienes que escribir porque yo lo quiero tocar, ¿no? Y lo he tocado muchas veces en muchos sitios con anécdotas variadas. Por ejemplo, que cuando acaba la obra, en Costa Rica pasó esto, el escenario era muy grande, el técnico de luces estaba muy lejos, y yo acabé la obra, nadie aplaudía,
pasó un minuto, nadie acudía. Y yo me tuve que poner un violín aquí, el arco aquí, y empecé a hacer así. Para que la gente se diese cuenta que había acabado, ¿no? Porque yo saltaba en el escenario para que me viese el técnico de luces y no me veía, pues estaba totalmente oscuro, ¿no? Claro, hoy ya veréis cómo acaba, porque acaba igual que empieza la obra, que es imitando. Y para acabar voy a tocar el arreglo que he hecho de la adaptación del último movimiento de la sonata para cello solo de Casado, que es un compositor que adoro como músico y como chelista. Escribió muy poco para violín, su hermano violinista, escribió algunas cosas, y a un chelista amigo mío en Alemania cuando estudiaba me dijo que la tocaba increíble, y me dijo, esta obra, este último movimiento en un violín solo quedaría muy bien, y lo dijo así. Y un día conseguí la partitura del cello, me tomé el tiempo de transcribirla evidentemente una quinta por encima, y ahora pues Ahora te vamos a escuchar. la toco, sí. Y quería la última pregunta, ¿cuándo vuelve el Stradivari a su casa? Ya dentro de nada, ¿no? No va a volver, nos vamos a llevar ahora. Presidente. A ver, Josep va a tocar con él en un concierto que hace en Viena este jueves. 15, sí. Y me imagino que unos días después pues lo devolveremos a la fundación. El problema con estos instrumentos es que el seguro es muy caro, el seguro te mata y evidentemente tienes que tener un seguro porque si no sería un riesgo muy grande, ¿no? Pero en principio más o menos el día, pues, unos pocos días después del día 15. Pero no sé, los caminos de la vida son a veces inexplicables y quizás nos volvemos a cruzar con él. Ojalá, yo le tengo un especial cariño porque, como explicamos en el libro, etcétera, creo que es uno de los modelos pertenece a la famosa época dorada de Stradivari, pero es uno de los modelos más bonitos de violín que se ha hecho jamás. Para mí, si me pides qué es la quinta esencia de un violín, la forma, yo este instrumento es uno de los que escogería. Ahora lo vamos a escuchar y a ver. Antes, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Yo te iba a preguntar lo del Casado, pero... Pues ya está. ¿El chelista quién era? Gabriel. Gabriel Lipkin, sí. Gabriel. Que él hacía ya al principio, antes de empezar, hacía unas guitarradas, ¿no? Algún arreglo ya, y la tocaba increíble, y lo dijo por decir, y al final ha acabado siendo una obra que cada vez que puedo cae ahí. Yo creo que tienen todas las ganas de Sí, verlo. no quieren ver nosotros. Muy bien.